Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este día. A continuación vamos a presentar oficialmente el proyecto Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia, y la Clínica de Justicia y Género, Marisela Escobedo. Le cedemos la palabra a la doctora María Isabel Belaúnde Ríos, directora del Programa Universitario de Estudios de Género. Muchísimas gracias, les damos la más cordial bienvenida, sobre todo a nuestras personalidades en la mesa, desde luego al doctor Raúl González, al representante Mario Patrón de la CDH, a nuestro representante muy querido, el licenciado Edgar Reyes. Me da muchísimo gusto, licenciado, que esté aquí. Lamento mucho que no esté la doctora Morales, pero estoy muy encantado. A la doctora Leoba Castañeda también, muchísimas gracias. Nos ha, más que hospedado, nos ha alentado en este proyecto, ha sido fundamental su apoyo. Voy a dar lectura a un pequeño texto que llevé a cabo para un poco ilustrar la complejidad del proyecto que nos une aquí. Le hemos llamado el lanzamiento de la Clínica Marisela Escobedo. En realidad es el lanzamiento del proyecto Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías Radicales o en Resistencia, Nuevas Pedagogías. Y lo más importante, por esto está también nuestro abogado general aquí, y esta mesa ha sido una mesa de trabajo. El abogado general es nuestro mayor representante legal y moral. La doctora Leoba nos ha hospedado en esta, nos han dado espacio y nos han dado además asesoría y muchas posibilidades de seguirla. Con la CDH, Ricardo Ortega, Luis Alberto Muñoz, hemos echado a andar la clínica, a partir de la cual organizamos las casi 2 mesas anteriores, y el texto que preparé pretende dar un poco de cuerpo a esta iniciativa legal, pedagógica, universitaria, de construcción de una instancia estratégica, jurídico-pedagógica, que le dé a la Universidad Nacional Autónoma de México también esta posibilidad de entrar a estos espacios tan desprovistos que son las cárceles. Como hablábamos de que Nelson Mandela decía que un país no se conoce hasta que se entra a sus cárceles. Desde el 2009, el Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG de la UNAM, ingresó al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Catitla, para trabajar con las mujeres en la creación de murales en 2 espacios simbólicos muy importantes, la Sala Grande y la Sala Chica. El primer mural se pintó en 2009, el último en 2013. El primero se proyectó durante 2009-2010 en la escalera en espiral de la Sala Grande, espacio en el cual las mujeres sentenciadas reciben su visita. De 2011 a 2013, el proyecto continuó al pintar otros 3 murales, uno en la escalera en espiral de la Sala Chica, lugar donde llega la visita a las mujeres que esperan sentencia, y otros 2 en muros planos, ubicados en las paredes contiguas al segundo mural y al área de castigo. Íbamos tomando los muros del penal. Mujeres en Espiral, título del proyecto iniciado en 2009, hace ilusión a los murales en esas escaleras en espiral que un día decidieron tomar las internas para pintar en ellas su experiencia dentro y comenzar un proceso de muralismo que hoy exhibe 4 obras monumentales y elocuentes, reflexivas y autobiográficas, denunciadoras y artísticas. Los caracoles de Santa Marta, estos muros contorsionados y oblicuos, constituyen un proyecto narrativo y visual vinculado en la percepción de la justicia de cada una de las integrantes. El uso estratégico de la simbología del caracol como práctica de resistencia, como sinónimo de la espiral hacia la autonomía y la libertad, el papel de las mujeres como sujetos de la narración del delito y la narración de su recomposición, fueron elementos fundamentales de la propuesta pedagógica, cultural y jurídica. Esta propuesta consistió en una serie de talleres autobiográficos y de plástica para el diseño de los 4 murales colectivos que comprendió el proyecto.
Los graves fallas del sistema de justicia en México y en particular su impacto en el sistema penitenciario nos surgieron a añadir una nueva fase a este proyecto artístico de muralismo e incorporarle 3 nuevas líneas de estudio en investigación, en práctica jurídica y en formación que buscaran complementar nuestra ya larga y productiva experiencia desde la perspectiva pedagógica cultural. Mujeres en Espiral inició con esta intervención artística cultural en una práctica que nos sumergió en una gramática visual carcelaria, pero también jurídica. El arte de la toma de los muros y de la palabra constituye el engranaje de nuestro proyecto. Desde esa mecánica visual y jurídica podíamos diseñar una ampliación del proyecto inicial, extensión que nos permitiría que el proyecto no se ajustara únicamente a la generación de conciencia de género en las mujeres, sino que se enfocara también concretamente a la procuración de justicia efectiva. Así fue como Mujeres en Espiral se expandió y se convirtió con la clínica Maricela Escobedo al centro en Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia. El proyecto ampliado que presentamos a continuación ilumina los alcances precarios de la promesa de igualdad y modernidad en nuestra sociedad, justamente de sus espacios y sujetos más vulnerables, las mujeres en prisión. Con nuestro proyecto hemos podido comprobar la manera en que las mujeres presas han usado la teoría de la luz, del color, del diseño pictórico en gran formato para extraer y dar forma a su verdad, para aclarar sus demandas, las jurídicas, las subjetivas y las pasionales, sus historias, sus abismos en relación a sus procesos jurídicos, culturales y educativos. Iniciamos en la sala grande, espacio de descanso y espera de las mujeres sentenciadas, en un muro oblicuo especial, la escalera de caracol por la que suceden 2 cuestiones trascendentales. Desciende la escasa visita, prácticamente no reciben familiares, no las van a ver, y ascienden las mujeres cuando entran en un proceso de preliberación. Esta escalera estaba prohibida, entonces lo que es muy interesante también es que pintaron un espacio prohibido que las acerca a la salida y les decora con un gran amor, pero también con muchas ganas de que sus familiares supieran lo que ellas viven adentro en esta escalera en espiral. A este mural se le denominó muy atinadamente el grito, el aullido, porque significa un estallido, un reclamo explosivo a la justicia. En un proceso de matices narrativos y visuales, fuimos construyendo en 5 años, en 4 murales, un relato que va del aullido, del grito, al llamado a la justicia y a la ley. El último mural tiene 2 puertas de la ley, el Código Penal y la Constitución Mexicana, con una abertura de este tamaño, que nos ha ayudado la Facultad de Derecho, la UNAM, la Comisión de Derechos Humanos del DF a abrir así, pero hay que abrirla de par en par. El proceso de toma de lo que encierran las mujeres lo llevó a que nos apropiáramos de otro muro, esta vez el que se encuentra en la sala chica, el de las mujeres en proceso de sentencia. En este mural trabajamos algo insólito en la cárcel, el tiempo. Denotamos a partir de nuestro trabajo en los talleres, en la autobiografía, que el tiempo es también un tiempo humano, no solo un tiempo medido con reloj. El tiempo se produce, adquiere contenido, sentido y movilidad como efecto de la narración, es decir, de los sucesos en un espacio. Este descubrimiento trajo consigo un descubrimiento en la cárcel, ¿no?, de manejo del tiempo. Trajo consigo la propuesta de trabajo en escenas visuales, adentro de los relojitos que ustedes ven ahí, que abrieran al tiempo estancado, el tiempo muerto de la cárcel, al flujo y movimiento del relato y así a la modificación del espacio. Primero era un relato subjetivo, luego un relato, desde luego, de las heridas infligidas a ellas, y luego se convirtió en un relato jurídico. Para movilizar el tiempo, diseñamos pequeños relojes de arena, dentro de los cuales dibujamos escenas muy distintas. Una torre de control que se hace trizas, ese es un dibujo de Karen con una mujer que es sujeta a la presión de un señalamiento, ¿no?, un señalamiento de la autoridad. Tiempos minúsculos, escenas entrañables dentro del gran tiempo del penal, del gran reloj. Fue durante la figuración y el diseño del tercer mural titulado Caminos y Formas de la Libertad, cuando concretamos el deseo colectivo de mirar hacia la justicia como un derecho a demandar, no solo a dibujar. El acto de gritar, de aullar, primer mural, y el de congregar, configurar, después de ese lamento, una idea del camino hacia la transformación y la toma de la palabra, segundo y tercer murales, colocó a las mujeres de forma distinta frente al ejercicio de la justicia, las situó con autoridad narrativa.
¿Qué efectos tiene en la demanda en contra de la impunidad y para acabar con este silencio y este sopor, esta anestesia que pesa dentro de la cárcel? El hecho de que las mujeres sean autoras del relato, de la narrativa, de su personaje como mujeres, es una narrativa con mucha autoridad con respecto a lo que les sucede por ser mujeres. Durante el tercer mural, Caminos y Formas de la Libertad, vislumbramos los caminos vinculados con la inimaginable posibilidad del acceso a la justicia para las mujeres en reclusión. Figuramos la forma concreta de concebirla como mujeres, de hablarla, de apropiársela y procurarla desde esta situación narrativa, desde este nuevo script de lo que son ellas. El tercer mural constituye una esquina en vértice. Se configura a partir de dos muros enormes y planos. Era la primera vez que pintábamos en plano. Es muy distinto pintar en oblicuo y en giro que pintar en plano, que se unen en V. Esa era la primera vez que pintábamos estos muros y no en espiral. Esta pista vertical, esta planura después del oblicuo del grito y lo abigarrado del tiempo dentro del segundo mural marcó otro compás, otro ritmo hacia la configuración de una salida de ese lugar como encierro, como espacio carcelario femenino, la salida como vórtice, como giro vertiginoso. Después de terminar el tercer mural, empezamos a ampliar el proyecto a su vertiente jurídica. Esta extensión hacia lo netamente jurídico marcó el inicio del cuarto mural, Acción Colectiva por la Justicia. Y fíjense el título, ¿no? Es un título muy activo, yo diría activista. Y como nosotros hacemos activismo teórico, nos queda súper bien. En él, las muralistas definieron su necesidad de avanzar, no solo narrativamente en sus procesos internos, sino también jurídicos. Así, el diseño se contaminó de un deseo de trazar visualmente el acceso a la justicia y tiene una abertura de este tamaño en la puerta. Entre el Código Penal y la Constitución mexicana se abre así. Y una de las chicas, voy a decir unas cosas, aquí pues las tengo que decir, una de las chicas decía, nosotros con nuestras chichis no pasamos por ahí, solo pasan hombres. Se nos quedan atoradas las chichis y las pompis, porque, bueno, además habían engordado muchísimo en él. Entonces decían que era el tamaño de una puerta abierta nada más para hombres, que la puerta hacia las mujeres tiene que ser abierta con mucha más amplitud porque sus cuerpos no pasan por ahí. Acción Colectiva para la Justicia. En los murales definieron esta necesidad de avanzar y tal. Diseñamos un relato visual, el cosmos jurídico, la Vía Láctea como si fuera un laberinto, y dentro de él espectros ambulantes transportando sus archivos, cargando columnas interminables de papeles. Aquí nos inspiramos en proyecciones que les mandamos de Rafael Cabruro, el muralista de la Suprema Corte, que por cierto va a ir a visitar los murales el miércoles, y él mismo dijo: hace tiempo que no tengo un gusto y un honor tan grande. Iniciamos la toma con un grito y la terminamos con un mural que da cuenta del encierro desde el punto de vista de mujeres en reclusión hacia el sentido de la ley y el significado de la justicia. Fíjense cómo pasa uno de un aullido a un ejercicio práctico de la ley. Cada pared iluminada cuenta la vida adentro, la condición de las mujeres y el laberíntico acceso a la justicia. 4 muros tomados, 4 maniobras en el tiempo y el espacio que deshacen la cárcel, 4 narraciones sobre la justicia, el encierro, los caminos que llevan a la libertad y las acciones por la justicia. También 4 líneas de investigación y de acción. El camino del grito desgarrador a la enunciación del cambio hacia la justicia es insondable. Así, el proyecto de investigación que ahora nos ocupa. El proyecto se constituye integrando los 4 murales en 4 líneas de investigación-acción que conjugan los tecnicismos del arte muralista y los tecnicismos de la justicia y del derecho, de la argumentación jurídica, de la toma de la palabra y de la toma de la pared como aquello que te recluye y te reduce, a saber, seminario de investigación, clínica jurídica, una línea artístico-pedagógica y una línea relativa a la formación. Los objetivos son los siguientes: visibilizar los factores de opresión contra las mujeres que subsisten en las estructuras discursivas imaginarias y materiales, generar transformaciones en la conciencia jurídica y social con el fin de promover un acceso más efectivo de las mujeres a la justicia. Clínica de Justicia y Género, Maricela Escobedo. Objetivo: crear una clínica jurídico-cultural que identifique aquellos casos que revelen patrones sistemáticos de discriminación y opresión de las mujeres privadas de su libertad y de la libertad, con la finalidad de incidir en las estructuras que mantienen y reproducen tales patrones.
Con la colaboración de la Facultad de Derecho y la CDHDF, hemos creado la Clínica de Justicia y de Género Maricela Escobedo, única en su género en la UNAM. Al igual que las clínicas de litigio estratégico de interés público, las que existían antes en todas las universidades y hasta ahora menos en la UNAM, tendrán como línea de acción la investigación y la defensa jurídica de asuntos en los que se vean reflejados fallos en el debido proceso por causa de discriminación en contra de mujeres y en general cualquier clase de violencia. Sus finalidades son dos, una jurídica y una pedagógica. La jurídica es litigio estratégico. Lo llevaremos a cabo a partir de la identificación de casos estratégicos que puedan modificar estructuralmente, no solo es una intervención coyuntural, sino estructural en las condiciones de acceso a la justicia con el fin de contribuir a terminar con las condiciones de opresión y discriminación de las mujeres y modificar el sistema de justicia penal mexicano. Trabajamos 3 casos de litigio estratégico. Uno de ellos, el más sensible para muchas de nosotras, lo hemos denominado la mala madre. Una mujer de 22 años es acusada por violación equiparada y homicidio en razón de parentesco calificado a su hija de 1 año y medio y sentenciada con una pena de 30 años y 7 meses. Es sentenciada por no evitar y coludirse con su pareja sentimental para que violara y azotara a su bebé. La niña fallece al día siguiente de ser ingresada al hospital. Claudia es muralista. Uno de los trabajos de la vieron ustedes con el mural de Polo. Uno de los trabajos de la clínica ha sido demostrar tanto la irregularidad en los procesos jurídicos como la tortura de la que fue objeto. En el caso de ella, aplicamos protocolo de Estambul. Adicionalmente, instalamos un bufete jurídico en la Facultad de Derecho de la UNAM, una unidad especializada en perspectiva de género que ha capacitado al personal que labora en dicha entidad, de manera que a mediano plazo la perspectiva de género se incorpore de manera transversal en su actuación cotidiana. La UNAM interviene directamente, de forma estratégica, en la procuración de justicia a las mujeres presas. Estamos trabajando, además de la liberación de Claudia, en la conceptualización de este caso como ejemplo de violencia que afecta estructuralmente el proceder de la justicia en México, y en un proyecto de nuevas pedagogías para que becarias, becarios y servicios sociales aprendan derecho con base en metodologías de casos y desde enfoques teóricos y conceptuales muy actualizados desde la criminología crítica y los estudios críticos legales. Las mujeres presas muralistas les proponen un cambio de postura, de perspectiva, de mirada, algo más profunda, algo más incómoda, mucho más colorida. Les cuentan cómo levantaron la cabeza y se alzaron sobre estos enormes muros. No se puede pintar un muro de esta magnitud sin levantar la cabeza, decía ella. Este alzamiento, este derroche de forma, horizonte, color y perspectiva es lo que este país necesita. Gracias. A continuación le daremos la palabra al licenciado Edgar Reyes de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y en representación de la doctora Estela Morales, coordinadora de Humanidades. Sí, en primer término les transmito una disculpa, digamos, por parte de la doctora Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades, porque pues, por compromisos previamente adquiridos no nos pudo acompañar en la presentación de este proyecto. El proyecto que nos convoca recoge una larga y nutrida tradición institucional para afrontar de manera directa problemáticas nacionales que nos duelen y que en ocasiones son poco estudiadas y conocidas por nuestra sociedad. También recoge una sólida labor universitaria para realizar proyectos de carácter disciplinario e interdisciplinario que agrupan no solo entidades y dependencias universitarias, sino también a instituciones locales y federales. Los objetivos del proyecto creo que son muy claros. Incidir en la situación de las mujeres privadas de la libertad desde una intersección de 3 campos críticos del conocimiento: el derecho, la pedagogía y las artes, articuladas desde una perspectiva de género. Y el segundo, analizar y visualizar las fallas de nuestro sistema penitenciario y en general de nuestro sistema de justicia hacia las mujeres, proponiendo medidas pedagógicas, jurídicas y culturales también desde una perspectiva de género. Para la Coordinación de Humanidades es muy importante este tipo de proyectos, ya que se fomenta la realización de investigaciones y se proponen soluciones a la problemática social, que son prioritarias para todo nuestro país. De igual manera, el proyecto requerirá la participación de investigadores en diferentes disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades,
e incidirá sin lugar a duda en la formación de nuevos y jóvenes cuadros de especialistas, y se seguirá impulsando la colaboración también entre entidades universitarias con otras instituciones y organismos. La Coordinación de Humanidades felicita sinceramente esta iniciativa que coordina el PUEG, la Facultad de Derecho y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y pues bueno, les desea mucho éxito en su realización. En buena hora y muchísimas gracias. A continuación le cedemos la palabra a la doctora Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, distinguidos miembros de la mesa de honor, distinguidos estudiantes, señoras y señores que nos acompañan el día de hoy. Pues para mí es muy grato compartir este proyecto que verdaderamente, cuando yo conocí a Marisa, pues ella me conquistó. La verdad es que en el súper buen sentido de la palabra quedamos verdaderamente identificadas con un proyecto común que realmente parte de un desarrollo artístico de personas que están privadas de la libertad y que en un momento dado quieren abrumarse del conocimiento, quieren acercarse a la posibilidad de expresar qué es lo que ahí se vive, y que realmente muchas de ellas se ponen a estudiar Derecho. A mí me encanta que nosotros hemos recibido como facultad, y lo hemos platicado con CUAED, algunas solicitudes de personas que quieren a distancia formarse como juristas con el ánimo de defender su propia causa originariamente, y por supuesto al prójimo también darle, o a las personas más cercanas a ellos, darles una asesoría. Eso es algo muy valioso que deriva de una transversalidad del conocimiento, de un manejo de la inter y la multidisciplina, de la cual en estas épocas de desafíos muy importantes de la ley, de las reformas en materia de derechos humanos, en control de convencionalidad, de constitucionalidad, pues nosotros resulta que tenemos que ponernos las pilas y tenemos que estar sumamente actualizados para poder ver cómo se relacionan las ciencias y las artes y cómo los desafíos los vamos a tener que afrontar con un gran conocimiento de la inter y la multidisciplina, pero la cerecita del pastel, y ahí fue donde yo, cuando conocí a Marisa y me presentó este proyecto, verdaderamente quedé convencida de que lo valioso es que todo esto lo manejemos con una perspectiva de género. Una perspectiva de género de la cual, y yo se lo digo al señor rector permanentemente, muchas de nosotras hemos sido productos de esa perspectiva de género, de esa gran línea rectora de que las mujeres no estemos en segundo plano. Porque a veces los partidos políticos cómodamente, díganme si no, dicen ya cumplimos con la cuota de género. Yo no estoy de acuerdo en que haya cuotas, equidad, pero dicen ya cumplimos con la cuota, pero la primera línea son varones y nosotras, las mujeres, en segundo plano. Y si nosotros vemos de qué manera se tienen que cubrir las etapas en el ámbito jurisdiccional, de cómo tratar las resoluciones con perspectiva de género, pues resulta que para empezar, el número de juezas, digo en este sentido, y está permitido por la Real Academia Española, aun cuando no lo usemos de esa manera, el número de juezas no es para nada relevante frente al número de jueces, de distrito, magistrados, o sea, el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo vamos a buscar la perspectiva de género si para empezar ahí nos está aplicando esa llamada cuota, con la que no estoy de acuerdo? Yo prefiero una paridad, prefiero una equidad. Bueno, fue una primera etapa, pero ahora yo ya me iría a la siguiente etapa, y ahí viene la cerecita del pastel, que tengamos
a la equidad de género, a la perspectiva de género, tengamos este elemento como algo que tiene una gran transversalidad. Y lo vemos en el arte científico, en materia científica, lo vemos en la sociología, lo vemos en la aplicación del derecho, en todo esto de la relevancia que va cobrando cada día la participación de las mujeres. De manera que para nosotros es un gran gusto, y en nuestra clínica pues estamos trabajando las líneas de investigación, las líneas que manejaba nuestra anfitriona aquí del día de hoy, Marisa, porque es muy importante que nosotros vayamos creando una conciencia, que vayamos haciendo un cambio de cultura, que vayamos verdaderamente dando, y somos mayoría las mujeres, y sin embargo, yo realmente no me catalogo por ser una feminista extrema, no, yo nada más pienso que debemos tener un complemento hombre-mujer, pero que juntos podemos llevar a este país hacia el cumplimiento de los elementales fundamentos que den el verdadero ejercicio de un derecho en equidad para que logremos el bienestar de la comunidad. Nosotros veníamos de un derecho sumamente privatista, después tuvimos otras épocas de la socialización del derecho, ya no lo hagas exclusivo para un grupo individualmente considerado, como sería el de los varones, y entonces dijeron después, apliquemos la norma del hombre hacia la mujer, con una perspectiva de equidad. Pero ahora ya ni estamos en el individualismo de las épocas de nuestros orígenes del derecho francés, tampoco estamos en las épocas del 17 con el gran impacto de la socialización, pero ahora vamos hacia el estado de bienestar. Estado de bienestar en donde yo pienso que hombres, mujeres, debemos estar en el mismo plano. Para mí eso es el impacto, eso es lo valioso, y por eso me gustó mucho tener la clínica en la Facultad de Derecho. Marisa tiene muchísimas mujeres colaborando, pero también tiene hombres. Eso es muy valioso, muy importante. Y aquí fíjense cómo estamos en una verdadera equidad. 3 mujeres, 2 mujeres, 3 hombres, y estamos verdaderamente colaborando, y por eso la importancia de este foro. Yo me sumo a los esfuerzos. En la Facultad de Derecho tenemos bufetes jurídicos gratuitos, pero estamos trabajando con mucho impacto, con mucho impulso, con una gran motivación para hacer realidad la perspectiva de género, que es algo que está a nivel de la globalización, de la mundialización. México no puede quedar separado de estos elementos, de manera que auguro que los trabajos en este foro van a ser muy valiosos y que cada uno pongamos en nuestro nivel, en nuestro medio, los elementos, el granito de arena que nos permita verdaderamente lograr y forjar una nueva cultura en ese aspecto de la perspectiva y la equidad. Muchísimas gracias, me felicito, nuestra clínica es todo un éxito, los queremos invitar a que conozcan la clínica en nuestra Facultad de Derecho para que puedan ustedes aportar elementos, puedan conocer los litigios estratégicos, de qué manera se están trabajando y que podamos crecer. Muchísimas gracias y gracias a esta mesa de reunión. Ahora le cedemos la palabra al maestro Patrón de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Gracias, se escucha un poco raro el maestro Patrón, ¿verdad? Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Mario Patrón Sánchez, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Marisa, por la invitación. Para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es un privilegio poder acompañar y formar parte de este proyecto. Quisiera primeramente referirme a lo que puede ser la simbología, la trascendencia, la significación de una clínica en un proceso de enseñanza. En México se han ido construyendo poco a poco en distintas casas de estudio distintas clínicas de litigio estratégico y de interés público.
eso ya es un avance. Implica asumir el reto de combinar los procesos de educación y de acceso al conocimiento con la aplicación de los mismos. Pero incluso cuando estamos hablando de una clínica de justicia y género, debemos de decir con toda claridad que cuando hablamos de la justicia desde la mujer y para la mujer, significa repensar el derecho. Y en este sentido creo que hay que aplaudir, desde luego que al PROEG, a la Facultad de Derecho de la UNAM, por crear un espacio que significa por sí mismo un compromiso en la aplicación y en el pensamiento distinto del derecho. Tenemos procesos de estudio, ya la doctora Castañeda nos comentaba lo que ha significado un proceso continuo de evolución desde la Facultad de Derecho. Como ustedes saben, en el año 2011 se aprobó, yo creo que la reforma constitucional de mayor calado desde 1917, y que implica justo el inicio de un cambio de paradigma del acceso a la justicia. Y es decir, los derechos humanos no solo son forma, sino que son sustancia. Y eso implica un reto para los operadores jurídicos, para quienes dicen el derecho, para quienes integran las investigaciones, pero también implica un reto desde los procesos de educación y de formación de quienes van a ser los operadores jurídicos. En este sentido, creo que la clínica tiene un aporte sustantivo y diferenciado en función de otros proyectos de clínicas de litigio. Desde luego que por la perspectiva de género, pero no solo porque esta clínica ubica la herramienta jurídica como un eje de cambio, como un eje de transformación, sino porque tiene un aspecto pedagógico que ya nos comentaba Marisa, y es no solo busca evidenciar la injusticia sobre la mujer o para la mujer y generar procesos de justicia, sino también busca generar empoderamiento para que las mujeres sean las actores principales en estos procesos de búsqueda de justicia. No es la mujer que cuenta con un abogado o abogada que busca justicia, es la mujer como actor principal en este proceso de lucha. Y por eso es que digo que no es gratuito y es sumamente simbólico el nombre de la clínica, Maricela Escobedo. Una mujer que decidió dar su vida por buscar la justicia. Eso es el símbolo de la clínica de litigio que hoy estamos inaugurando. Doña Maricela, que decide enfrentar al poder arriesgando su vida, y todo el reflejo por delante, no es simbólico dónde murió, cómo murió, las circunstancias. Enfrente es la impunidad. Y esos son los casos que hoy nos refleja la clínica. Ya nos compartía Marisa las características de algunos de los casos. Yo me atrevo a decir que son casos en donde se está manejando el tema de la tortura, pero bajo el reto de pensar la tortura no desde los patrones masculinizados, sino encontrar esa tortura, qué significación tiene desde la perspectiva de género, desde una mujer joven que como consecuencia de la tortura es criminalizada por ser mala madre, como nos decía Maritza. Los casos que ya tiene la clínica también ubican los procesos de estigmatización y de criminalización de una mujer por parecer hombre. Imagínense ustedes, la acusación es que eran dos hombres quienes habían cometido el delito. Como consecuencia, la criminalización de una mujer por su aspecto físico, por parecer hombre. Y finalmente, ya otro de los resultados de la clínica es el poder haber ubicado un caso en donde nos muestra esta violencia institucional que padecen las mujeres cuando van a buscar justicia. ¿Y a qué me refiero? A las mujeres se les criminaliza sin tomar en cuenta su perspectiva de género desarrollada en un contexto familiar, en un contexto social. Entonces, tenemos un caso de criminalización a una mujer
que no toma en cuenta ningún aspecto del circuito de violencia contextual y previo, ¿sí?, en el que se desarrollan los hechos delictivos. Yo diría, desde cualquier perspectiva básica de acceso a la justicia, un juez, una jueza, tendría que estar interesado en conocer el contexto en el que se desarrolla el caso. En este sentido, quiero reiterar que la clínica de litigio no busca solamente el uso de la herramienta, sino el empoderamiento de las mujeres que se quieren autoasumir como protagonistas de su propia lucha de justicia. Y quiero acabar diciendo que para la Comisión de Derechos Humanos ha sido un privilegio construir esto con el PUEG. Estamos convencidos de que probablemente no podría existir otro mejor espacio para que esta iniciativa marginara. Y terminar diciendo que además del espacio de la significación que ha tenido el PUEG en la agenda de la no violencia de género y de la reivindicación de los derechos de las mujeres, pues también tenemos sin duda que reconocer el liderazgo y el empuje de Marisa, y pues un agradecimiento y pues un aplauso. Muchas gracias. Ahora tendrá la palabra el licenciado Luis Raúl González, el abogado general de la UNAM. Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Agradecer primeramente a Marisa Velasquegoitia la invitación que me hiciera para estar presente precisamente en el lanzamiento de este importante proyecto. Y sumarme a esa felicitación que ahorita hacía precisamente Mario Patrón. A ella, porque he sido testigo de varios proyectos que ella impulsa, precisamente en temas de género. Hoy nos encontramos frente a este novedoso proyecto e interesante, pero recientemente también en la Universidad Nacional, por el impulso de Marisa, pudimos tener lineamientos, ¿no?, en el tema. Y esto, bueno, con el impulso del PUEG que ella dirige, y esto habla del compromiso que tiene ella con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de los derechos que tienen que ver con género. Y realmente, mis felicitaciones. Agradecer compartir la mesa con Mario Patrón, quien yo decía representa una de las instituciones que se han venido consolidando en el país, en particular en el Distrito Federal, y reconocer todo el trabajo que ha desplegado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y comparto la mesa también, mi carácter de académico, con quien es mi directora, mi jefa, y que es la primera mujer en 450 años que preside la Facultad de Derecho. Entonces, que representa a la Coordinadora de Humanidades. Y bueno, este proyecto es la suma de esos esfuerzos de la Universidad Nacional a través de la Facultad de Derecho, del PUEG y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y señalar que el proyecto contempla diversas vertientes de trabajo, todas ellas vinculadas a las actividades académicas cotidianas que se desarrollan en la Universidad Nacional. Entre estas vertientes destaca de manera muy especial la implementación de clínicas jurídicas, las cuales cuando han sido desde hace tiempo recursos educativos de gran trascendencia, por ejemplo en países como Estados Unidos y más recientemente en países de Latinoamérica, en Argentina, Colombia, Perú. En México su utilización es más reciente. Hay este tipo de clínicas, se han dado ya en algunas universidades, y nos hacía falta la Universidad Nacional. Una universidad que, como todos sabemos, pues tiene el carácter de nacional, y no teníamos.
este tipo de herramientas. Qué bueno que ahora la Facultad de Derecho esté impulsando con el PUEG estas tareas, y la Comisión, efectivamente, como lo decía al principio, de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y nada menos que también en el programa de Derechos Humanos que creó recientemente la UNAM, también ahí hay un proyecto en marcha. Para nuestra institución educativa, que destaca en el posicionamiento de la región latinoamericana en varios aspectos de docencia y de investigación y difusión de carácter multidisciplinario, pues estaba precisamente pendiente el desarrollo de temáticas diversas y complejas, precisamente en temas como el que acabo de mencionar y que nos presentan el día de hoy. A través de este proyecto, la UNAM refrenda el compromiso que tiene con la sociedad mexicana ante la promoción de los derechos humanos y, en este caso, del acceso a la justicia para las mujeres con base en conocimiento basado en hechos y en el desarrollo de redes de participación ciudadana desde diversos sectores, que son de gran valor para las mujeres, sus familias y, por supuesto, la sociedad mexicana. A mí me llamó la atención precisamente el mural que hablaba de estas dos hojas, de estas dos puertas, una la Constitución y otra el Código Penal. Pero si observamos, la puerta que se abría era la de la Constitución y tiene un significado fundamental, porque en esta se contienen los derechos fundamentales, los derechos humanos. O sea, no es circunstancial esto y no es menor, porque refleja mucho, refleja precisamente el tema que debe de estar como eje central, que es la dignidad de la mujer. Y esa dignidad tiene que ser protegida, y esa dignidad se ve vulnerada cuando los procesos adolecen precisamente, vale la redundancia, del debido proceso, de la ausencia de garantías, de la ausencia de ver los contextos, como decía Mario, y las circunstancias en que se dan estas cuestiones. Por eso yo creo que es fundamental que a través de esta clínica ayudemos a construir esos muros de justicia y se derrumben los muros de la impunidad, los muros de la injusticia, los muros de la discriminación, se derriben los muros de la tortura. Y creo que la clínica, y aquí están precisamente los integrantes, que felicito a sus integrantes y a los becarios de la clínica, porque es un trabajo que conlleva precisamente una connotación, un compromiso social, ¿sí? Están disponiendo de sus esfuerzos, de sus capacidades y de su tiempo en algo precisamente que es la búsqueda de la justicia, pero además en casos emblemáticos. Y ese es el kit precisamente de este tipo de clínicas, que no se queden en la resolución de un caso, sino que esto sirva como paradigma para que no se sigan cometiendo estas injusticias. Tal y como lo he señalado en otras oportunidades, reitero que el vencer prejuicios arraigados no únicamente en nuestra cultura, sino en muchas otras, no ha sido fácil. Enfrentar la violencia, la discriminación y la desigualdad de género, amalgamar los distintos papeles y funciones que deben asumir las mujeres dentro de nuestra sociedad y propiciar que en un contexto que de más de un modo las ubica en una posición de desventaja para la efectiva defensa de sus derechos, en particular para el acceso a la justicia, implica esfuerzos adicionales. Frente a estos y otros retos, la Universidad Nacional y en particular las mujeres universitarias comprometidas con estas causas son sin duda un verdadero paradigma, y aquí tenemos dos grandes mujeres en ese sentido en la mesa. Y me voy a permitir mencionar también el nombre de la doctora Elena Saola, de la doctora Elena
de Hoyo, ¿no? Y podría citar muchas más, pero son gentes y mujeres comprometidas. Enhorabuena por esta importante relación de colaboración de carácter estratégico entre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Programa Universitario de Estudios de Género y la Facultad de Derecho de la UNAM, a quienes deseo que ante el tamaño de sus retos logren las metas en común y alcancen fructíferos resultados en el corto y mediano plazo para compartirlos con nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Finalizaremos esta mesa con unas palabras de la doctora Belaustegui Goitia Ríos. Es únicamente un agradecimiento muy grande a la mesa y un par de agradecimientos más. La clínica, que es mucho el centro, hay varios centros, hay un centro que se llama de investigación, nació también configurada por Ricardo Ortega, que nos visita, aquí está, y ejercida también por Luis Alberto Muñoz, que es el coordinador. Les agradecemos muchísimo pues toda su entrega, su capacidad y la sensibilidad. Los metimos a la cárcel a pintar, estuvieron pintando murales ellos también, y eso tiene pues contacto con las muralistas de forma diferente, ¿no? Elena López, que dirige el Seminario de Investigación, Arely Galicia, que es la que permite que esto continúe porque nos abren las puertas de la cárcel, entran los custodios, se le rinden a los pies, no se tienen como todas las tácticas del mundo para... Y bueno, no sería posible nada de esto si las autoridades del sistema penitenciario no nos apoyaran. Nosotros hemos sido críticas del sistema de justicia y hemos pensado en las cárceles con un espíritu pues muy indagador y un espíritu indignado, pero las personas que lo llevan, las autoridades actuales, nos han facilitado la entrada con cámaras, y sí queremos hacer un agradecimiento muy real y muy sentido a las autoridades penitenciarias que están con nosotras en es muy complejo el problema, pero están con nosotras, sobre todo algunas de ellas están con nosotras para transformarlas. Gracias.